Identificación de elementos del lenguaje C. Antecedentes históricos del lenguaje de programación C. El lenguaje C es un lenguaje de programación desarrollado en los laboratorios de Bell de AT&T hacia el año de 1972 y fue diseñado y escrito por Dennis Ritchie usando el sistema operativo Unix. La genealogía del lenguaje C la podemos apreciar a continuación. Primeramente aparece el Algol 60, que fue diseñado por un comité internacional en 1960. A continuación, el CPL, lenguaje de programación combinada, que fue hecho en Cambridge y la Universidad de Londres en 1963. A continuación, el BCPL, lenguaje básico de programación combinado, diseñado por Martin Richards en Cambridge en 1967. Después aparece B, que fue diseñado por Ken Thompson en los laboratorios de Bell en 1970. Y por último, el C, el cual fue diseñado por Dennis Ritchie en los laboratorios de Bell en 1972. Después se actualiza y aparece en el mercado pues el Turbo C y posteriormente DEP-C y otras versiones más. Aunado a esto, se anexan las multiplataformas como lo es CodeBlocks para trabajar con C++. Diferencias entre C y C++. Primeramente, los archivos del lenguaje C se guardan con la extensión .c, por ejemplo, práctica.c, etc. En cambio, los archivos de C++ se guardan con extensión .cpp, por ejemplo, práctica.cpp. Los operadores lógicos AND, OR y NOT pueden ser utilizados como palabras en el lenguaje C++ o como operadores, mientras que en C deben utilizarse únicamente los operadores $, doble línea vertical y el símbolo de admiración. Por ejemplo, en lenguaje C sería if, que significa A es igual a B, se pone entonces las dos líneas verticales, A sería igual a C. Y dentro de C++, el ejemplo anterior es válido, pero también se puede usar la sentencia OR. Si A es igual a B, entonces A es igual a C. Y las demás instrucciones querían entre las llaves de apertura y cierre. Diferencia entre los flujos de entrada y salida. En lenguaje C se utilizan las funciones print y scanf para los flujos de I/O, input-output, mientras que en lenguaje C++ se utilizan las funciones code and syn. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos se hace uso de clases y el lenguaje C no tiene soporte para ello, pero C++ sí lo tiene. El ANSI C lo que es estándar, es decir, que el C que entiende la mirada de compiladores y es el que se suele enseñar, así que si quieres escribir código portable. Aquí tenemos dos ejemplos del lenguaje C y del lenguaje C++. En el lenguaje C se utilizan las librerías como por ejemplo Include Studio y las funciones scan y print. Sin embargo, en lenguaje C ya se utilizan syn and code para declarar las funciones y los archivos de inclusión y string. Componentes de un programa en C. Un programa en lenguaje C es una colección de funciones, las cuales deberán definirse antes de ser utilizadas. Las funciones son el punto medular de la programación en C. Una función es una sección independiente del código de programa que ejecuta una tarea determinada y a la que se le asigna un nombre. Al hacer referencia al nombre de la función, el programa puede ejecutar el código que se encuentre en la función. El programa también puede enviar información llamada argumento a la función y esta puede regresar información al programa.
El lenguaje C cuenta con dos tipos de funciones: las funciones de biblioteca, que son parte del compilador, y las funciones creadas por el programador. La codificación de todas las instrucciones deberá de hacerse en letras minúsculas, excepto los nombres de variables o desplegados. Esto quiere decir que todos los comandos, instrucciones y funciones que usemos deben de ir en minúscula. Si no, nos va a marcar un error el compilador. Directivas de un programa en lenguaje C. Directiva, símbolo de número o gato, include. La directiva include da instrucciones al compilador de C para que añada el contenido de un archivo de inclusión al programa durante la compilación. Un archivo de inclusión es un archivo separado que contiene información necesaria para el compilador. Varios de estos archivos, también llamados archivos de encabezado, se proporcionan con el compilador y nunca es necesario cambiar la información de estos archivos. Por esta razón, se mantienen separados del código fuente. Todos los archivos de inclusión tienen la extensión .h. ¿Qué son estos archivos de inclusión? Son pequeños programas que van a auxiliar a nuestro código fuente para poder ser ejecutado. En la mayoría de los lenguajes se especifica ya qué dispositivos se van a utilizar de entrada, salida, procesamiento, etc. En el lenguaje C, si únicamente voy a desplegar textos a salida, entonces únicamente voy a utilizar ya sea la impresora o la pantalla y no tengo que especificar todos los demás. Con esto puedo ahorrarme memoria. Esa es una de las grandes ventajas del lenguaje C. Funciones para comenzar y terminar un programa en C. Función main. Cuando se comienza la ejecución de un programa en lenguaje C, la primera instrucción que se deberá de especificar es main, debiendo de recordar que una función consta de dos partes, el encabezamiento de la función y el cuerpo, y su formato es el siguiente. Aquí tenemos, como ya habíamos especificado, nuestros archivos de inclusión, que en este caso es stdio.h, que debe ir entre el símbolo de menor y mayor que, y me está indicando que se va a utilizar las instrucciones para la salida de información. Posteriormente, el main, que es el encabezamiento, y la llave de inicio que, como su nombre lo dice, me va a servir para indicar que se va a iniciar mi programa. Y al final debo de poner la llave de término, indicando que ahí termina y se cierra la ejecución del programa. Nota: si vamos a trabajar con el compilador C, la función main se especificará de la siguiente manera. Aquí tenemos el include studio.h, el integer main, se le adiciona la palabra o argumento int de integer main y sus símbolos de paréntesis. Se inicia el programa, al final debe de ir return 0 y el punto y coma. Se cierra el programa con la llave de cierre o término. La sentencia return le indica al programa que debe abandonar la ejecución de la función y continuar a partir del punto en que se le llamó. Cuando se le adiciona el 0 y retorna al main, que indica que todo va bien. Un valor distinto indicaría un error. Declaración de variables. Los nombres de las variables deben de seguir las siguientes reglas. Pueden estar constituidas por letras y dígitos, pudiendo utilizar únicamente el símbolo de subrayado como parte del nombre de la variable y sin espacios en blanco. La longitud del nombre de la variable puede ser de hasta 30 caracteres como máximo, siendo válidas para el compilador los primeros 8 caracteres, aunque algunos compiladores de C aceptan más caracteres. En el lenguaje C, las mayúsculas y las minúsculas son diferentes para los nombres de las variables, debiéndose de tener cuidado de no usar palabras reservadas como nombres de variables. ¿Qué es eso? Yo no puedo utilizar el nombre de un comando, función o instrucción como nombre de variable. Por ejemplo, print, scanf,
no pueden ser nombres de variables. Y aquí tenemos algunos ejemplos de variables. En letras mayúsculas, número-empleado está bien definida. En minúsculas también está bien definida. O una abreviatura, numemp. X10-Y20 es una declaración de variable. If no puedo usarlo, ¿por qué? Porque es una instrucción. 12-departepto, perdón, también está mal especificada. Tipos básicos de variables. Todas las variables se deben de identificar por medio de una declaración, la cual se encarga de especificar el tipo de dato que va a utilizarse, teniendo los siguientes tipos básicos de variables. Las variables tipo char. Char es de character. Este tipo de datos solamente almacena un carácter, ya sea una letra o un carácter especial, ignorando los demás caracteres. Por ejemplo, char clave, letra. Char X, Y, Z, A minúscula, como B minúscula. Estoy declarando la captura dentro de estas variables de un solo carácter. Cuando se requiere almacenar más de un carácter de tipo char, se especificará entre corchetes el número de caracteres que se van a almacenar en esta variable, quedando declarada la variable como una matriz de caracteres, como se puede apreciar a continuación. Character, nombre, y entre corchetes 25, domicilio 30 entre corchetes, punto y coma. Aquí podemos ver claramente que se está indicando que la variable nombre va a contener 25 caracteres y puedo declarar más de una variable en la misma línea, separándose por una coma, como se vio en los ejemplos anteriores. Y al terminar la línea, debe de ir el punto y coma, siempre. Int de integer. Almacena un número entero en 16 bits. Esto significa que los enteros pueden ir de menos 32.768 hasta más o número positivo 32.767. Dentro de este tipo se manejan dos rangos más, short y long. Short que almacena números en solo 2 bytes. El tamaño de un número tipo short dependerá del compilador que se use, pero generalmente se almacena en 16 bits. Long almacena números en solo 4 bits, bytes, y el tamaño del tipo long podrá ir de menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.647 y se almacena en 32 bits. Ejemplos: integer x, y y z separados por una coma y el punto y coma de fin de línea. Integer número de empleado, dígito, el punto y coma de fin de línea. Short integer número y long integer número. Aquí usted dirá, pues es lo mismo número que número. No. Recuerde que el compilador hace una diferencia entre las minúsculas y las mayúsculas, aunque sea por una letra. Float nos servirá para almacenar números reales, es decir, que se desean expresar con parte decimal. Float, sueldo, importe y punto y coma de fin de línea. Float A1, A2, resultado, punto y coma de fin de línea. Podemos ver que también aquí se pueden representar varias variables en una sola línea, separándose por una coma, y siempre terminar nuestra línea con punto y coma. De no ser así, el compilador nos marcará un error. Operadores aritméticos. Pues tenemos los normales, el guión que resta o es un menos unitario, la suma, que es el símbolo de más, la multiplicación, que está representada por el asterisco, la división, que en este caso es una diagonal, y el tanto por ciento, que es un módulo división. Los operadores relacionales. Tenemos aquí el operador relacional y el significado. Mayor, mayor que, mayor o igual que, menor, menor que, menor igual, menor
o igual que. Dos símbolos de igual es igual. El símbolo de admiración y el igual, no igual. Aquí sí se debe de poner los dos símbolos de igual cuando se utilicen operadores relacionales. Y los operadores lógicos, que normalmente se utilizan para la toma de decisiones o combinación de dos elementos o más. El doble ampersand, que significa and, las dos líneas verticales que significan or y el símbolo de admiración que significa not, o sea, no. Secuencias de escape. El lenguaje C proporciona una serie de caracteres especiales que se denominan secuencias de escape, los cuales desarrollan una acción determinada, como podemos apreciarlo en la siguiente tabla. El carácter diagonal invertida le indica al compilador que la letra que le precede tiene un significado especial, el cual detallaremos a continuación. Estas secuencias de escape muchas veces se utilizan tanto en Sprint como en Scamp para ejecutar una acción determinada. Más adelante lo veremos. Vamos a ver nuestra regla. Aquí tenemos el carácter especial y la acción. Si yo pongo diagonal invertida n, me da el avance a una nueva línea. Si yo pongo el diagonal invertida t, me da una tabulación, es decir, que me recorre mi cursor 5 o 6 espacios hacia la derecha. Y así las demás secuencias de escape. Nota. Para poder escribir la diagonal invertida, se tiene que presionar la tecla de Alt y el número 92 del teclado numérico, si es que no está activado con el Alt Ground, y en nuestro teclado en la parte superior derecha del mismo. Y los operadores de asignación que podemos utilizar en C son los siguientes. Aquí tenemos el operador y la acción. Más incrementa. O sea que cuando yo ponga X más, automáticamente será incrementando en 1 o en 2, dependiendo del condicionamiento, en forma automática. Menos me hará un decremento, automáticamente se reducirá en 1. Igual asignación. Este igual es diferente al de relación o al aritmético. El diagonal igual, división más asignación. El asterisco igual, multiplicación más asignación. Tanto por ciento igual, módulo más asignación. Más igual, suma más asignación. Menos igual, resta más asignación. No se preocupe ahorita por la confusión que causa esto. Más adelante haremos varios ejercicios en los cuales usted irá entendiendo cómo se utiliza cada uno de estos operadores. Sigamos adelante. Aquí tenemos un ejemplo. X es igual a X más 10, se termina la instrucción con punto y coma. Y es igual a Y entre Z, utilizamos la diagonal para hacer una división, el punto y coma. Y costo es igual a precio por piezas. Algunas asignaciones se pueden acortar como se ve a continuación. X más igual 10. Y diagonal igual Z. Y igual menos n. Decrementa el valor de n de 1 en 1 y lo asigna a x. X es igual a n menos, asigna el valor de n a x y luego lo decrementa n de 1 en 1. ¿Esto cómo se podrá utilizar? Pues cuando se pone 10, 9, 8, 7, hasta llegar al 0 y despegue. En forma automática lo podemos condicionar. El x es igual a más n, incrementa el valor de n de 1 en 1 y la asigna a x. X es igual a n más, asigna el valor de n a x y luego incrementa x de 1 en 1. Y n más incrementa el valor de n de 1 en 1, dejando el valor en la misma variable. Esta asignación puede ser también un decremento. Los operadores más y menos pueden utilizarse como prefijos o sufijos dentro de nuestro programa en C.